Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. SOTRE capítulo 1195. Eliminación rápida. Esta filtración es demasiado brutal. ¿El golpe de un clon de Celestial? Me sentiría orgulloso de mí mismo si no me mojara los pantalones. Todos somos ascendentes, pero esa brecha es demasiado. Todos los ascendentes hablaban en susurros. Seguramente serían eliminados si participaran. Sería una completa pérdida de tiempo. Los señores celestiales en el campo de batalla vacío rápidamente tomaron medidas. Eligieron una dirección y volaron hacia los 3 clones de Celestial. A continuación, llegaron a los 3 clones y comenzó la prueba. El trío golpeó lentamente, pero el espacio se derrumbó a una velocidad visible. Parecía haber agujeros negros en sus palmas. Las explosiones fueron tan aterradoras que incluso los ascendentes que presenciaron la prueba sintieron un escalofrío. Los señores celestiales resistieron los ataques por diferentes medios. La mayoría de ellos liberaron sus dominios que cubrían toda el área, haciendo imposible ver lo que estaba pasando con claridad. Probablemente tenían miedo de que los ascendentes que miraban recordaran sus cartas de triunfo, lo que les daría una desventaja en la siguiente competencia. Los dominios se desvanecieron poco después de establecerse, revelando a los taumaturgos internos. Algunos parecían estar heridos, respirando pesadamente con la espalda doblada. Algunos parecían estar bien, pero pronto se hizo evidente que estaban temblando tras una inspección más cercana. La prueba de un solo golpe fue muy rápida, no tomó más de 5 segundos para cada participante. Luego, de repente desaparecieron. Parecía que habían sido reubicados en un lugar alejado de los ojos de la audiencia. El resto de los señores celestiales tomaron la prueba uno tras otro. Suping observó atentamente y notó que los clones celestiales eran duros, pero diferentes en comparación con los que se encuentran en los sitios de cultivo. En general, son más débiles que sus contrapartes que he conocido en los sitios de cultivo. Suping frunció el ceño un poco. Esto no fue motivo de gran deleite o sorpresa, ya que estaba dentro de sus expectativas. Sin embargo, estaba decepcionado en cierto modo. Su universo no podía compararse con los mejores sitios de cultivo, en absoluto. Algunos de los dioses y las almas del caótico reino de los no muertos eran mejores que los celestiales de su universo. Después de todo, esos planos antiguos tenían dioses ancestrales y eran más competitivos. También tenían una historia más larga. Todavía queda un largo viaje para nuestro universo. ¿Es demasiado joven?, pensó Suping. Estaba aún más decidido a difundir la técnica de múltiples mundos pequeños y de esa manera acelerar el desarrollo general. Las catástrofes que sucedieron en los sitios de cultivo serían inimaginablemente destructivas si alguna vez sucedieran en su universo. La prueba en el campo de batalla del vacío se llevó a cabo rápidamente mientras reflexionaba sobre esos asuntos. Algunos señores celestiales desataron sus dominios, mientras que otros actuaron abiertamente. Son Yuan, por ejemplo, se enfrentó a Shukon en lugar de a su maestro. Le devolvió el golpe con una sonrisa cuando su clon celestial lo golpeó. Sus puños chocaron, produciendo una luz deslumbrante como si las estrellas hubieran estallado. Entonces, una energía infinita y abrasadora surgió como torrentes y los ahogó. Todos finalmente vieron que Son Yuan salió ileso después de que la energía se dispersó. En otra parte, Liu Xia, el primer discípulo del celestial de Red Fire Star Zone, se enfrentó a Shen Wan levantando una mano e invocando una región oscura. El golpe de Shen Wan se atascó en la oscuridad. Su poder violento fue enterrado. El ataque luchó por un momento, pero gradualmente se descongeló. El proceso parecía bastante simple, pero mostraba lo aterrador que era Night Reaper. En efecto. La brecha entre los señores celestiales también es enorme. No puedo creer esto. Aunque son señores celestiales, están al mismo nivel que nosotros. No solo nos están empequeñeciendo, también están compitiendo ferozmente entre ellos. Me siento sofocado. Ese señor celestial falló, ¿no? Todos miraron a cierto señor celestial cuyo dominio se agrietó tan pronto como se desarrolló. Yacía inmóvil, aparentemente inconsciente. Luego, se fue. Suping observó en silencio. Ya no se preocupó al ver que la hermana mayor Ji y los demás tenían expresiones de alivio después de la prueba. Sin embargo, 3 de sus hermanos mayores parecían arrepentidos al final. Suping luego recordó que los resultados de sus pruebas anteriores sugirieron que eran señores celestiales de último nivel. Probablemente habían fallado. Anuncios de Put Future. No debería ser un problema para mí sobrevivir a un golpe de uno de esos clones.
A pesar de que no podía sentir el poder de sus colisiones de primera mano, aún podía llegar a tal conclusión por lo que podía ver. Abuela. Lou Lanlin observó ansiosamente mientras su pariente estaba siendo examinado. El señor celestial Jianlan estaba bastante tranquilo cuando enfrentó el golpe explosivo de Kyudo. Sacó su espada abruptamente, levantando un aura de espada que deslumbró los ojos de todos, a pesar de que esto sucedió en el campo de batalla. El aura de la espada pasó, y el universo parecía haberse reiniciado. Todo el poder se había ido. El señor celestial Jianlan estaba quieto, sin mostrar signos de agotamiento. Parecía haber retirado su espada en algún momento. Lou Lanlin se sintió aliviada al ver el resultado. Todos los señores celestiales pasaron por la prueba a medida que pasaba el tiempo. Los 3 clones celestiales desaparecieron del campo de batalla vacío. Luego, una niebla emergió dentro de la burbuja y bloqueó la vista de todos. Algunas personas fueron expulsadas de esa cúpula. Este proceso no se detuvo hasta que volaron más de 20 personas. Los señores celestiales que abandonaron la burbuja se miraron desconcertados. Se sintieron tanto frustrados como afortunados cuando vieron algunos rostros familiares. Por favor, tome asiento. La batalla por la comandancia está a punto de comenzar, dijo Shen Wan casualmente. Los otros ascendentes se dieron cuenta de que los señores celestiales expulsados habían sido eliminados. Parecía lógico, ya que ninguno de los primeros discípulos del celestial ni los notables señores celestiales estaban entre los expulsados. Más de 20 señores celestiales han sido eliminados. ¡Increíble! ¡Qué cruel! Me pregunto qué pasará durante la competencia por las generales. No seremos eliminados antes de que tengamos la oportunidad de luchar, ¿verdad? Muchos ascendentes estaban preocupados, sintiéndose amargados e impotentes. 3 de los hermanos mayores eliminados y una hermana mayor regresaron a sus asientos. Los demás inmediatamente los consolaron. Lo has hecho bastante bien. Pero no estaban demasiado frustrados, incluso después de no pasar el corte. Pudieron evaluar la brecha entre ellos y su primer hermano mayor, y en su mayoría querían probar su fuerza. Solo podía haber un comandante. Naturalmente, no pensaron que podrían ganar. Sin embargo, aún estaba más allá de sus expectativas que ni siquiera pasaron la primera prueba. No tuvieron oportunidad de practicar con los señores celestiales de otras zonas estelares. Su Ping miró a la familia Loulan. El señor celestial Jianlan no fue eliminado, pero 2 de sus señores celestiales fueron expulsados. Solo 3 personas habían avanzado, incluido el famoso líder de los Loulan, de quien se decía que era un gran señor celestial. Su resultado en la prueba fue tan bueno como el de Song Yuan. Esos señores celestiales fueron eliminados con demasiada facilidad. La prueba es demasiado difícil. Díaz y Shuai Qianou miraron la escena. Díaz no pudo evitar apretar los puños con entusiasmo. Los ojos de Shuai Qianou brillaron. Sintiéndose cada vez más ansioso por probar la técnica del mundo pequeño o múltiple de su Ping. Seguramente se convertiría en un señor celestial superior si estableciera más mundos pequeños antes de ascender al estado ascendente, y no sería eliminado como los de entonces. Debo ser el mejor. Shuai Qianou no estaba dispuesto a quedarse atrás por nadie en ningún nivel. La niebla en la burbuja se dispersó después del anuncio de Shen Wan y las escenas en el campo de batalla vacío también cambiaron. Los ríos y las montañas se reorganizaron. Era extremadamente vasto. Los señores celestiales que habían avanzado resurgieron. Parecían tan insignificantes como partículas de polvo. Basado en tu resultado al probar tu poder de estado ascendente, eres libre de elegir a tu oponente. Aquellos con clasificaciones más altas elegirán primero. Aquellos que son elegidos no pueden negarse, anunció Kyudo. Muchos ascendentes se sorprendieron por esto, sin esperar que la prueba anterior fuera en realidad una preparación para los desafíos. No es de extrañar que Shen Wan les haya pedido que hagan todo lo posible. Naturalmente, elegirían a los más débiles si pudieran elegir a sus oponentes, para que pudieran avanzar sin agotarse demasiado. Shukon luego agitó una mano, manifestando los nombres y clasificaciones de los señores celestiales que habían avanzado. Liu Xia, de Red Fire Star Zone, estaba en lo más alto. Ella permaneció tranquila. Todo el ascendente tenía un claro recuerdo de los resultados, incluso sin el anuncio de Shukong. Teniendo en cuenta la cantidad de personas que aún estaban presentes, no fue fácil para ellos averiguar cuándo podrían elegir. Puedes elegir a tu oponente primero, dijo Kyudo con una sonrisa. Liu Xia asintió levemente. Luego miró a Song Yuan algo cerca, con hostilidad en sus ojos. Song Yuan la miró mientras ponía una sonrisa amarga. Ella no va a desafiar a Song Yuan, ¿verdad? Sería un espectáculo espectacular si lo hiciera.
¡Guau! Va a ser tan emocionante desde el principio. Anuncios de Put Future. Muchos ascendentes estaban emocionados, ya que habían oído hablar de la historia entre ellos. Además, Liu Xia claramente había sido hostil con Song Yuan en la prueba anterior. Mientras todos esperaban su choque, Liu Xia se acercó a Song Yuan con una expresión indiferente y movió los labios. La sonrisa amarga de Song Yuan regresó después de escuchar su mensaje telepático. Liu Xia pasó junto a él, luego se acercó a un hombre de mediana edad que ocupó el penúltimo lugar en la prueba y anunció su elección. El hombre de mediana edad no estaba demasiado sorprendido. Simplemente lanzó un suspiro. Tal como esperaba, esos señores celestiales son racionales. No vale la pena pelearse por rencores personales. La posición de comandante es la máxima prioridad. El comandante sería demasiado poderoso e importante. Las tres facciones principales quieren el puesto. Sería estúpido que ella actuara deliberadamente en este momento. Sabía que el segador nocturno no lo elegiría. Esa diablesa tiene la sangre demasiado fría para dejar que la furia se apodere de ella. Muchos ascendentes suspiraron, sin sentirse demasiado sorprendidos por tal decisión. Los otros señores celestiales también se apresuraron a seleccionar a sus oponentes. En su mayoría, habían elegido rivales con los que era más fácil lidiar y no estaban dispuestos a revelar sus cartas de triunfo en la primera ronda. Aún así, los Loulans y los Yuantians optaron por enfrentarse. No iban por oponentes menores. El líder de la familia Yuantian eligió al líder de la familia Loulan y Jianlan eligió a otro señor celestial de la familia rival. ¿Han renunciado a la posición de comandante? Deben amarse de verdad. No se dejan ir ni siquiera en momentos como este. No me parece. Tal vez tengan otras razones. Es posible que quieran resolver sus rencores esta vez. Después de todo, se convertirán en aliados y tendrán que dejar de lado sus quejas. Eso es cierto. Esta competencia también sería una oportunidad para la reconciliación. Muchos ascendentes especularon. La confrontación de las dos familias hizo que los señores celestiales de menor rango se sintieran aliviados. Esto significaría que ellos también tendrían la oportunidad de elegir oponentes. La selección terminó y llegó el momento de la primera batalla. Liu Xia fue el primero en dar un paso al frente. Su oponente era un tipo de aspecto anciano. Independientemente de la apariencia, en realidad podría ser significativamente más joven que ella. La batalla comenzó. Liu Xia simplemente desplegó su dominio de la noche eterna y cubrió el campo de batalla. Todos vieron que un agujero negro comenzó a girar, con la luz saliendo de vez en cuando, como si un monstruo devorador de hombres estuviera escondido en la oscuridad. La batalla pronto llegó a su fin. Liu Xia estaba de pie en silencio en el vacío, y el anciano yacía inconsciente en el suelo. Los cultivadores de Ascendant se quedaron sin palabras al ver lo rápido que había terminado la batalla. Ese anciano era un renombrado señor celestial de todos modos. Muchos compañeros habían oído hablar de él. ¿Quién hubiera pensado que el hombre no podría resistir media hora contra el Night Reaper? ¿Es posible que algunos señores celestiales estén tan separados en fuerza como nosotros en comparación con los señores de las estrellas? Deja de hablar. Necesito un momento. Los ascendentes sintieron escalofríos por todas partes. Todos los señores celestiales todavía estaban en el estado ascendente. Estaban técnicamente al mismo nivel. De hecho, existe el aura de la ley más oscura. Puede que no sea la ley en sí, pero deben compartir el mismo origen. Si puedo comprenderlo, seré capaz de entender mejor mi ley más oscura. Los ojos de Suping brillaron. A pesar de que la batalla fue terriblemente corta, sintió que el poder del segador nocturno era muy similar al de la constitución de su hechicero. Si hubiera una oportunidad, definitivamente le pediría a su maestro que hiciera las presentaciones adecuadas para poder hablar con ella. El señor celestial que falló fue teletransportado después de la batalla. No habría más oportunidades para que él peleara de nuevo. Solo el que ganara todas las batallas alcanzaría la posición de comandante. Los que fallaran serían directamente eliminados. La batalla de Song Yuan pronto tuvo lugar. También había elegido a un señor celestial cuya clasificación era baja en la prueba anterior. A pesar de que el oponente probablemente tenía otras cartas de triunfo que lo ayudaron a resistir el ataque del estado celestial, Song Yuan lo derrotó con facilidad. Al igual que Liu Xia, Song Yuan había desplegado su dominio y cubierto su batalla, para que otros no pudieran ver sus cartas de triunfo. Sotre capítulo 1196. Observación del conocimiento verdadero. Dejando de lado los resultados de la batalla, esta es realmente una rara oportunidad de practicar con un señor celestial superior. Por así decirlo, es una pena que no hayamos participado en la competencia. ¿De qué vergüenza estás hablando?
No habrías resistido el ataque celestial. Pero al menos habría podido ver cuán poderoso fue el ataque del estado celestial. Todos los cultivadores del estado ascendente estaban discutiendo. Los dos señores celestiales que habían fallado abandonaron la arena sintiéndose completamente frustrados, enojados y avergonzados. Habían sido derrotados por los primeros discípulos del celestial. Aún así, no se sentían bien de ser derrotados tan brutalmente por personas de su mismo nivel. Discípulo, ven aquí. Su Ping escuchó la voz de su maestro mientras observaba los eventos. Se sintió atónito cuando miró hacia atrás, solo para ver a Shen Wan sonriéndole. Dudó por un momento, pero luego se levantó y voló. Las acciones de Su Ping llamaron la atención de sus superiores sentados a su lado y se sorprendieron al verlo volar hacia su maestro. Sin embargo, la actitud pasiva de su maestro les hizo darse cuenta de que había sido convocado. Parece que nuestro maestro realmente quiere a este hermano menor. Muchos discípulos pensaron. Shua y Qianou y Díaz, por otro lado, miraron a Su Ping con una mezcla de perplejidad y celos. Saludos, señor. Su Ping alcanzó el trono de Shen Wan. La imagen de sus amos se había expandido a medida que se acercaba, terminando siendo tan alto como la bota del primero y teniendo que mirar hacia arriba. Shen Wan sonrió y levantó a Su Ping para que se parara en el reposabrazos a su derecha. ¿Puedes verlo? Shen Wan preguntó con una sonrisa. Su Ping se sintió un poco aturdida. Sacudió la cabeza y dijo. Sus dominios bloquearon mi vista. Apenas puedo sentir nada. ¿Eh? Los ojos de Shen Wan brillaron. No solo Su Ping, incluso los otros señores celestiales no pudieron sentir nada excepto lo que estaba a la vista, dada la cobertura del campo de batalla vacío y el bloqueo de dominios. Él sonrió, sin pensar demasiado en esto. Él dijo. Ahora eres un Star-Lord. Uno de los mejores en eso, considerando tus logros. Has sido invitado aquí para ver la batalla porque te preparará para el estado ascendente. Podrás entender más de las batallas cuando los ascendentes luchen por los puestos generales. Las batallas de los señores celestiales pueden ser demasiado sofisticadas para ti en este momento, pero no te castigues demasiado si no puedes entender. Solo trata de recordarlos. Lo que ves ahora serán plántulas de conocimiento para el futuro, cuando te eleves al estado ascendente. Ganarás mucha experiencia cuando luches contra los señores celestiales. Su Ping se sintió aturdido por la perspectiva, dudando por un momento. Ahora, te abriré los ojos. Solo mira la batalla, dijo Shen Wan en voz baja. Su Ping luego sintió que lo estaban levantando a gran velocidad, aparentemente pasando a través de muchas nubes hasta que entró en el campo de batalla vacío. Más tarde, vio un mundo gris brumoso frente a él, que también se eliminó rápidamente. Sintió que había caído en el dominio y luego pudo ver a las dos partes peleando. Uno de ellos fue el primer discípulo de Shu Kong. El anciano alto parecía mucho más joven en ese momento, todas las arrugas habían desaparecido de su rostro. Aún así, su cabello seguía siendo plateado y todavía vestía ropa de anciano. Su oponente era un señor celestial de la familia Yuantian, que controlaba el poder de 2 dragones ilusorios. El poder era muy especial, hecho de innumerables leyes. Cada una de sus balanzas era una manifestación de leyes. El anciano luchó con una mano detrás de su espalda y la otra sosteniendo una hoja de media luna púrpura, que giraba y luchaba contra los dragones. ¿Es esto de lo que son capaces los señores celestiales? Su Ping estaba aturdido. No sabía cómo lo había hecho Shen Wan, pero pudo ver la batalla dentro del dominio. Las leyes se están manifestando. Creo que hay miles de ellos, completamente captados. Se perfeccionaron algunas de las leyes sobre las cabezas y las garras de los dragones. Sus garras en particular, tienen las 4 últimas leyes perfectas. 3 leyes perfectas estaban reunidas sobre las cabezas. El más poderoso de ellos parece ser una ley creada por el anciano. El poder del estado ascendente circula dentro de los dragones. ¿Es esta una técnica secreta ascendente? Su Ping estaba bastante sorprendido. Sin duda, el señor celestial de los Yuantian tenía logros formidables. Las miles de leyes utilizadas para crear las escamas de dragón ciertamente habían tomado mucho tiempo para consolidarse. Anuncios de Put Future. Sumando las leyes que forman los torsos de las criaturas, había en total 7 de las mejores leyes perfectas. Había otras leyes perfectas que se usaban en las articulaciones y las colas, excepto que no eran tan poderosas como las 4 leyes supremas. ¡Qué aterradores logros! Sin embargo, no creo que esté haciendo el mejor uso de su poder. A pesar de que sus leyes están dispuestas en forma de dragones, todavía hay fallas. Además, los dragones son demasiado grandes. Probablemente elegiría hacer algo como este viejo. Su Ping consideró esto mientras miraba.
A juzgar por la batalla, el primer discípulo de Shukong lo estaba pasando mejor durante la pelea. El hombre solo estaba controlando una hoja de media luna púrpura de estructura aparentemente simple, pero Suping podía decir que era mucho más compleja que los dragones. Cuando un sable de 10 kilogramos corta el cuello de un oponente, lo que importa es el hierro justo en el borde que solo pesa 10 gramos. Eso es superposición de leyes perfectas. La espada morada del anciano parecía simple, pero en realidad era el efecto apilado de 10 leyes perfectas superpuestas. También tenía poder de estado ascendente, que contaba como el peso del arma. El arma púrpura brilló en ráfagas rápidas y obligó a los dragones a retirarse. Las criaturas solo podían luchar contra la espada con sus garras. Sus cuerpos se romperían una vez golpeados. Los dragones tenían muchas debilidades, y su creador parecía ser muy consciente del hecho. Por eso los había dispuesto de una manera especial, para que cualquier explosión que se les impusiera se distribuyera uniformemente. Aún así, no pudieron resistir la destructiva hoja púrpura. Esas son dos formas válidas de usar el poder. Uno de ellos se superpone al poder, mientras que el otro se equilibra. Ambos enfoques son útiles. Suping estaba fascinado. Sin embargo, los dragones fueron destruidos rápidamente por la hoja púrpura, uno tras otro, y su poder aumentó. El anciano luego cargó hacia adelante y pronto ganó. Su oponente parecía saber que era imposible ganar en ese punto. No había otras cartas de triunfo. El hombre simplemente renunció. La batalla llegó a su fin. Los contendientes se miraron y asintieron unos a otros. Después de eso, el señor celestial de la familia Yuantian fue enviado fuera del campo de batalla del vacío. ¿Sabes por qué los dragones aparentemente poderosos del tipo fueron derrotados al final? Shen Wan le preguntó telepáticamente a Suping, una vez que terminó la batalla. Suping hizo una pausa por un momento. ¿Se espera que dé una respuesta? Justo cuando estaba a punto de responder, Shen Wan simplemente dijo por telepatía. Es porque su experiencia y el uso de la ley son diferentes. Solo recuerda lo que viste. Sabrás la respuesta cuando te eleves al estado ascendente. Entonces, en realidad no era una pregunta, solo un inicio de conversación. Maestro, en realidad. Sé que no lo entiendes en este momento. De hecho, es innecesario que lo entiendas. Solo necesita comprometerse con la memoria. Incluso si te lo explicara ahora mismo, solo perturbaría tu mente. La charla vacía es inútil, dijo Shen Wan. Suping abrió la boca y asintió. Eligió seguirle el juego. Abajo. Los otros discípulos vieron su interacción como la forma en que su maestro aprovechaba la oportunidad de enseñar Suping. Estaban bastante envidiosos. Incluso los discípulos de nivel ascendente a quienes se les había enseñado durante muchos años se sintieron en conflicto. Tal como se esperaba, el legendario Junior fue amado por su maestro. En otra parte, Kyo y Shukong notaron las acciones de Shen Wan y notaron cómo Shen Wan estaba guiando a su discípulo. La situación era un poco injusta a sus ojos. Aún así, no comentaron al respecto, simplemente hicieron la vista gorda ante un asunto tan trivial. Después de todo, Suping era diferente a otros jóvenes. Todavía esperaban que Suping les enseñara la técnica del mundo pequeño múltiple. El participante que había quedado en cuarto lugar en la prueba anterior tomó medidas. También seleccionó a un señor celestial de menor rango. Comenzó otra feroz batalla. Suping observó sus movimientos en silencio y descubrió que los dos expertos tenían sus propios estilos. Uno de ellos se mejoró con leyes y era bueno en ataques cuerpo a cuerpo. El otro era similar al ganador anterior, el anciano. Superpuso sus leyes y construyó un gato enorme, que era ágil e incluso más impredecible que la hoja de media luna púrpura del anciano. Suping pasó un buen rato viendo la batalla. Había aprendido mucho. La gente de su nivel no necesitaba poder, sino formas de usarlo. El poder era solo la base. Con suficientes recursos, incluso un pedazo de basura podría estar dotado de una tremenda cantidad de fuerza. Sin embargo, aquellos que estaban en la cima tenían una fuerza comparable. Lo que importaba era su comprensión y uso de las leyes. Era como en la dinámica empresarial. Los trabajadores de base vendían su fuerza. Los trabajadores de nivel medio vendieron sus habilidades, y los de arriba no tenían ni fuerza ni habilidades. Aún así, este último sabía cómo aprovechar tanto la fuerza como las habilidades. Solo los pensamientos eran raros. Por eso podían permanecer en la cima. Anuncios de Put Future. Nunca tuve la oportunidad de observar cuando luché contra los ascendentes en los sitios de cultivo. Mi único objetivo era simplemente acabar con ellos lo más rápido posible. Parece que todavía tengo mucho margen de mejora.
Su Ping estaba emocionado, pensando que el viaje valió totalmente la pena, siendo una buena oportunidad para asimilar sus experiencias recientes. La segunda batalla pronto llegó a su fin. El señor celestial que controlaba al gran felino fue el vencedor. Shen Wan miró a Su Ping en silencio. Le pidió al chico Ping que mirara batallas más allá de su nivel, no porque quisiera que este último aprendiera algo de inmediato. Esa sería una tarea para cuando alcanzara el estado ascendente. No quería apresurarse demasiado. Sería genial si Su Ping no se obligara a sí mismo a procesar la información y esperara hasta que se abriera paso. Recordar era suficiente por el momento. Su Ping tuvo más oportunidades de ver cómo luchaban los Heavenly Lords a medida que avanzaban los partidos. Algunos de los métodos de lucha se repetían inevitablemente, aunque había varios niveles de experiencia. También vio pelear a la abuela de Lou Lanlin. Jian Lan también fue uno de los mejores señores celestiales y estaba calificado para elegir. Imbuyó leyes en su arma, que luego se fusionó con la naturaleza. Por lo tanto, sus leyes alcanzadas son una con la naturaleza, lo que le permite canalizar el poder de la naturaleza. Su Ping estaba sumido en sus pensamientos. Finalmente supo que no valía la pena mencionar su técnica de espada después de ver la actuación del señor celestial Jian Lan. Tenía el poder, pero no sabía cómo aprovecharlo al máximo. Veo. Había todo tipo de técnicas de espada en su cabeza, incluidas las que había creado por su cuenta y la técnica de ejecución del cielo que había aprendido de He Xueqing. Las técnicas de espada eran solo la superficie. Tuvo una epifanía. Entonces, el nivel más alto de Ski Execution Technique no se trata de sacudir el mundo con mi propio poder, sino de hacerlo con el propio poder del mundo. Mi espada es solo el medio. Su comprensión de la técnica de ejecución del cielo se perfeccionó instantáneamente. Sin embargo, pensó que la técnica de la espada tenía fallas. Tenía que haber formas más efectivas de usarlo, pero aún estaba demasiado débil para entender. Sería un desperdicio si el poder del mundo se usara para golpear al mundo mismo. Esa no es la forma en que debería empuñar mi espada si quiero abrirme paso. La batalla de Jian Lan había terminado mientras Su Ping estaba sumido en sus pensamientos. Shen Wan se preocupó una vez que notó que Su Ping fruncía el ceño y se preguntó si se había apresurado demasiado. La vista de la lucha de los lores celestiales podría ser demasiado abrumadora. Además, era un plantón muy talentoso. Pasar demasiado tiempo pensando en lo que estaba viendo podría llevarlo por el camino equivocado. Era como una hormiga trepando a un árbol, a riesgo de andar constantemente en círculos si no podía ver la imagen completa. La hormiga podría elegir la ruta óptima hacia la cima una vez que creciera, para poder ver la totalidad del árbol. No hay necesidad de pensar. Solo recuerda, dijo Shen Wan en voz baja. Su Ping se despertó de su meditación. Mientras estaba atónito por un momento, luego dijo con impotencia. Maestro, sé lo que estoy haciendo. Shen Wan se atragantó por un momento, sin saber qué decir. Su discípulo era un genio, pero los genios eran difíciles de enseñar, ya que tenían sus propios pensamientos arraigados que eran difíciles de corregir. Siéntase libre de preguntarme si tiene alguna pregunta, dijo Shen Wan. Su Ping asintió. Todavía no tengo ninguno. Luego, volvió a pensar profundamente. Shen Wan se quedó sin palabras nuevamente, después de ver a su discípulo actuar de esa manera. ¿Está mi discípulo tratando de resolver las cosas por su cuenta? Sacudió la cabeza. Planeaba enseñar Su Ping en detalle cuando comenzara la competencia por los puestos generales. Las batallas de más de 20 señores celestiales finalmente terminaron. Solo quedaba una docena de ellos. Kyuo dijo. Ahora, volverán a formar parejas para pelear. Las reglas son las mismas. ¿Quién quiere dejar de fumar? Todos los señores celestiales permanecieron en calma. Nadie respondió. Kyuo dijo al instante. Está bien, procedamos. Esta vez, fue Night Reaper quien eligió primero. Ella eligió a un señor celestial de bajo rango nuevamente, siendo aún el más débil entre ellos. Esta vez, Su Ping pudo ver cómo ese señor celestial luchó en el dominio de la noche eterna. El contendiente de Liu Xia desató toda su fuerza y activó su constitución. Era una de las 10 constituciones divinas. A pesar de que su oponente estaba usando toda su fuerza, el Night Reaper seguía siendo casual y fácil. Invocó un ojo rojo dentro del dominio de la noche eterna. Sotre capítulo 1197. Fortalecimiento extremo. El ojo rojo flotaba en el cielo de la noche eterna como una luna ensangrentada. El mundo envuelto por la oscuridad se desaceleró, como si estuviera congelado. Los movimientos del señor celestial rival también se estiraron y se ralentizaron, dejando imágenes secundarias a su paso. Sin embargo, esas imágenes posteriores cobraron vida.
Persiguieron y atacaron al señor celestial en diferentes posturas. El hombre pronto fue atrapado por sus imágenes secundarias y tuvo que luchar contra muchos oponentes al mismo tiempo. Dejó aún más imágenes secundarias mientras luchaba, lo que resultó en que lo rodearan y lo dejaran herido al final. Esto es. Su Ping estaba bastante sorprendido por la extraña escena. ¿Qué clase de ley era esa? ¿Proceso de copiar? ¿Reflejo? Espera un minuto. Su Ping de repente se dio cuenta de que no podía ver las estructuras que formaban el ojo ensangrentado. Los otros señores celestiales habían atacado con armas o criaturas. Sin embargo, Night Reaper había usado un extraño globo ocular que usaba leyes desconocidas. De repente recordó las almas, ya que había visto métodos igualmente confusos cuando luchó contra las almas en el océano de almas de Nair. Abundante luz dorada apareció rápidamente en sus ojos, estallando como rayos, hasta que ambos se volvieron completamente dorados. El aura de Dios más pura fue emanada por los ojos de Su Ping, aunque no se dio cuenta de que su maestro lo había mirado en estado de shock al sentir la transformación. En las otras dos esquinas del triángulo, tanto Kyuo como Shukon miraron a Su Ping con asombro. La estructura del mundo estaba siendo constantemente analizada por los alumnos piadosos. La luz, el polvo y las leyes se magnificaban en elementos más primitivos, como líneas y partículas. El globo ocular en el cielo nocturno finalmente reveló su apariencia original. Resultó ser un vórtice sangriento. El vórtice estaba girando, enviando una luz sangrienta. La noche eterna ya no era oscura, sino de un rojo intenso. El contendiente tenía una de las más altas constituciones divinas. En lugar de luchar contra sus imágenes secundarias, estaba absolutamente inmóvil. Tampoco había imágenes secundarias a su alrededor. Sin embargo, su cuerpo inmortal parecía estar descomponiéndose en la superficie. Tal descomposición se estaba expandiendo lenta y gradualmente a una velocidad visible. Ni siquiera la capacidad curativa de su constitución podría ralentizarlo. Esa es una ley perfecta. Su Ping vio las líneas de una ley en el vórtice sangriento. De hecho, era una ley perfecta que nunca había visto antes. Seguramente la ley del ascendente creada por el segador nocturno. En realidad, solo había esa única ley. Lo verdaderamente aterrador era que había innumerables leyes en la noche oscura, justo donde estaba incrustado el vórtice sangriento. Había docenas de leyes perfectas entre ellos. Ha fusionado sus leyes en el dominio. Ella lanza ataques a cualquiera dentro del rango oscuro una vez que se desarrolla. Es una delicada telaraña. Muy bien escondido en eso. Los ascendentes normales caerían en él sin darse cuenta de nada. Su Ping respiró hondo. La comprensión de Night Reaper de las leyes y las batallas había ampliado sus horizontes una vez más. No vi nada inusual antes, y mi propio cuerpo está en el nivel ascendente. También está hecho de innumerables materiales raros y es más sensible que los de la mayoría de las personas. Incluso los señores celestiales podrían ser engañados en su dominio. Pensó Su Ping. Aún así, pronto se dio cuenta de que su maestro seguramente había advertido a sus hermanos y hermanas mayores en secreto sobre esto. Sin embargo, es difícil pensar en contramedidas, incluso si lo supieran. Su Ping siguió analizando el asunto, imaginándose a sí mismo como su oponente. La batalla terminó rápidamente. El señor celestial atacó bajo el dominio oscuro, se detuvo hasta que su cuerpo era solo huesos. Los tres celestiales lo rescataron y lo teletransportaron fuera del campo de batalla, lo que marcó su eliminación. Se recuperó tan pronto como lo sacaron del campo de batalla. Su cuerpo sanó y se generó nueva carne, recuperando finalmente su apariencia original. Anuncios de Put Future. Respiraba con dificultad, el sudor frío lo cubría como si acabara de tener una pesadilla. Miró con miedo el campo de batalla vacío. Era uno de los mejores guerreros en su nivel. Fue extremadamente fácil para él matar a un cultivador ascendente normal. Sin embargo, los eventos recientes le hicieron darse cuenta de lo que eran capaces de hacer los señores celestiales más fuertes. Originalmente no pensó mucho en la brecha de poder, pero luego se dio cuenta en la batalla de lo diferentes que eran. Como un hombre musculoso que lucha contra un bebé. La luz dorada en los ojos de Su Ping se había ido. Levantó la cabeza y le preguntó a su maestro con sus ojos normales. Estaba parado justo ahora. ¿Fue por la ley en el vórtice sangriento? La expresión de Shenwan cambió un poco. ¿Puedes ver la verdadera apariencia del globo ocular? Más o menos, dijo Su Ping. Realmente no podía disipar la ilusión del globo ocular a simple vista. Shenwan lo miró pensativo, pero no preguntó por los ojos dorados de su discípulo. Ya había hecho una conjetura. Cuanto más inteligente es la persona, menos preguntas se hacen. Así es.
Es la ley del estado ascendente de Liu Xia, que se construyó con su dominio. Ella puede poner a cualquiera a dormir para siempre bajo esa noche eterna. Ella también tiene la constitución divina de la reencarnación, una de las 10 mejores constituciones. ¿Reencarnación? Su Ping se sintió aturdido al recordar a Díaz, su menor, que también tenía ese físico. Así es, ella tiene la misma constitución que Díaz. Sin embargo, ella ya ha desarrollado la suya al máximo. Incluso lo fusionó con elementos de otras constituciones, por lo que ya no es una constitución divina de reencarnación pura. Ella lo ha llamado la constitución del sueño eterno. La constitución se hizo por un hecho fortuito. No se puede copiar ni transmitir. Es por eso que no figura entre las 10 mejores constituciones divinas de la Federación. Entiendo. Su Ping asintió y luego preguntó. Maestro, ¿sabe cuál fue el incidente fortuito? Aturdido por un momento, Shen Wan miró el campo de batalla y dijo. No conozco los detalles, pero escuché que está relacionado con que ella recibió una gota de sangre de un cadáver antiguo. ¿Una gota de sangre de un cadáver? Su Ping estaba atónito. ¿Por qué una gota de sangre de un cadáver causaría tales mutaciones en una de las mejores constituciones del universo? Hizo la pregunta solo porque había detectado un aura similar a la suya proveniente del Night Reaper. Nunca había sentido lo mismo de Díaz. ¿Es por esa gota de sangre? Pareces estar muy interesado en ella. Shen Wan vio a través de lo que estaba pensando Su Ping. Este último no lo mantuvo en secreto. Él asintió y dijo. Creo que ella podría inspirarme. Me encantaría hablar con ella si hubiera una oportunidad. ¿Habla con ella? Si otro Star-Lord, no, un cultivador ascendente hubiera dicho eso, otros habrían puesto los ojos en blanco. Sin embargo, Shen Wan simplemente pensó que era extraño cuando Su Ping lo dijo, pero no lo despreció por eso. Podía decir que Su Ping era un hombre independiente y persistente, ajeno a las diferentes clases en las que se tipificaba a las personas. Sin embargo, no tenía que preocuparse por las clases cuando hablaba con su maestro, porque ya estaban en el nivel superior. Eso no es un problema. Su batalla ha terminado. Le pediré que venga aquí y hable contigo, dijo Shen Wan de inmediato. Su Ping estaba asombrado. ¿Ahora mismo? ¿No tiene más fósforos? La segunda vuelta acaba de empezar. Ella acaba de terminar su partido. Todavía es temprano. ¿Pero no la distraerá si habla conmigo? También expondría sus secretos. Estás pensando demasiado. No creo que le importe, pero es difícil de decir. Todas las mujeres tienden a ser mezquinas. Solo puedo tratar de invitarla por ti. Shen Wan rápidamente sonó incierto al final. Su Ping tuvo la repentina sensación de que su maestro no era tan confiable. Aún así, trabajó rápido, ya que Su Ping notó la extraña expresión de Kyuo poco después. Al mismo tiempo, Night Reaper levantó la cabeza y lo miró sorprendida. También había una indiferencia casual mezclada. Su Ping había logrado logros gloriosos y valía la pena invertir en ellos. Sería gratificante si pudiera convertirse en un señor celestial superior, y una gran sorpresa si ascendiera al estado celestial. Por lo tanto, los inversores potenciales podrían obtener ganancias tan pronto como Su Ping se convirtiera en un señor celestial. Night Reaper tenía el capital para actuar con desdén hacia Su Ping, ya que ella ya tenía éxito entre los principales señores celestiales. Ella está a bordo, dijo Shen Wan con una sonrisa. Ella parece estar interesada en ti también. No fue difícil pedirle que viniera aquí. Después de todo, la técnica de tus múltiples mundos pequeños es demasiado importante. Espero que no lo delates fácilmente mientras hablas con ella. Voy a tratar de... Su Ping no dio una respuesta definitiva. Anuncios de Put Future. Shen Wan se divirtió. Podía deducir de la inteligente respuesta que su discípulo no sufriría una pérdida. En otra parte, Liu Xia salió volando del campo de batalla vacío al recibir el permiso de Kyudo. ¿Por qué está fuera? ¿No ganó ella? Todos se sorprendieron, pensando que de alguna manera habían entendido mal las reglas. La segadora nocturna obviamente no iba a dar explicaciones, y tampoco lo harían los tres celestiales. Voló directamente hacia Su Ping, captando una atención interminable. Su Ping de repente pensó que últimamente había mantenido un perfil demasiado alto. Aún así, todo era para progresar. Simplemente ignoró los ojos curiosos. Después de todo, los ojos no pueden lastimar a la gente. Solo los puños podían. Sin embargo, muchas personas en el mundo a menudo se dan por vencidas debido a esos ojos sin sentido. Fue hilarante. ¿Preguntaste por mí? Liu Xia había ocultado su aura. Ella no quería lastimar a ese joven favorecido por los tres celestiales.
Reemplazó su armadura con un sencillo vestido negro, lo que la hacía parecer la chica normal de al lado. Sin embargo, su rostro era demasiado hermoso para un vecino ordinario. Al menos los que Supin había conocido no podían compararse con ella. Hola, soy Supin. Llámame Liu Xia. Dejemos las autopresentaciones y vayamos al grano, dijo Liu Xia casualmente mientras se peinaba el cabello con su suave mano, claramente sin pensar mucho en su encuentro. Probablemente no habría ido a su encuentro si no fuera por su técnica innovadora para los mundos pequeños. Incluso si tuviera el potencial del estado celestial, ¿y qué? Ella era uno de los genios sin igual con mayor probabilidad de ascender al estado celestial también. Además, ya había crecido y Supin era más bien una niña pequeña en este momento. Mi maestro mencionó que tenías la constitución divina de la reencarnación hasta que mutó debido a una gota de sangre de un cadáver antiguo que encontraste, dijo Supin, dejando de lado la pequeña charla. Entonces, ¿puedes decirme cómo se veía el cadáver antiguo? Liu Xia se dio cuenta de que Supin no se dirigía a ella con títulos respetuosos. A pesar de que no le importaba mucho la etiqueta, todavía le desagradaba su falta de modales. Aún así, no dijo nada al respecto, considerando que Supin era un discípulo favorito y merecía estar orgulloso de los logros obtenidos a una edad tan temprana. Ella respondió. Eso es lo último que esperaba que preguntaras. El cadáver antiguo, para ser honesto, no sé cómo era exactamente, porque solo vi uno de sus brazos. A juzgar por la estructura, bueno, era un 80% similar a la de un ser humano. Por supuesto, solo estoy hablando de apariencias. En términos de tamaño, tenía 30.000 kilómetros de largo. 30.000 kilómetros. Supin se quedó sin palabras después de eso. ¿30.000 kilómetros de largo? ¿De qué se alimentaba la criatura cuando estaba viva? Por así decirlo, ¿la mutación fue realmente causada por la sangre del cadáver antiguo? Preguntó Supin. Más o menos, dijo Liu Xia casualmente. Entonces, ¿podrías dejarme experimentar tu constitución de verdad ahora mismo? Preguntó Supin. Liu Xia lo miró con una expresión extraña. ¿Estás pidiendo que te maten? Levantó la cabeza y miró a Shen Wan. Lo siento, no quise ser grosero, pero la solicitud de tu discípulo es simplemente demasiado. Shen Wan entendió. Le dijo a Supin. Estarías gravemente herido si te enfrentaras al aura de su constitución. Desearías que fuera solo eso. Técnicamente hablando, morirías, agregó Liu Xia. Supin quería decir que podía soportarlo. Pero no estaba seguro, considerando lo serios que eran. Le preguntó a su maestro. Maestro, ¿no puedes protegerme? Si lo hiciera, no serías capaz de experimentar la realidad. No sería diferente de lo que sentiste un momento antes, dijo Shen Wan. Supin entendió. Pensó por un momento y dijo. Todavía quiero experimentarlo. Espero que pueda aceptar mi solicitud. Liu Xia miró a Supin como si fuera un idiota. ¿Sabes que esencialmente me estás pidiendo que te mate? Lo sé, pero todavía quiero intentarlo, dijo obstinadamente Supin. Quizás se sintió confiado debido a sus experiencias en los sitios de cultivo. Al ver su determinación, Liu Xia miró a Shen Wan. Este último pensó por un momento y dijo. En ese caso, solo acepta su solicitud. Recordaré este favor. Capítulo 1198. Despertar de la oscuridad última está bien. En cualquier caso, puedes invertir el tiempo y devolverlo a la vida. Liu Xia ya no insistió. Solo necesitaría mostrar su constitución para que un experto celestial le deba un favor. Definitivamente fue un trato justo. Shen Wan levantó su enorme mano e impuso una corriente de poder sobre la pareja. Quedaron atrapados en lo que parecía ser una bola de agua solidificada. Una vez dentro, Supin y Liu Xia inmediatamente sintieron que el espacio a su alrededor se extendía infinitamente. Todavía estaban parados en el reposabrazos del trono, pero el área había crecido hasta el punto de hacerles sentir que habían entrado en un mundo independiente. Este es el mundo de un experto celestial. Supin examinó el entorno con cuidado. El mundo era similar al de los celestiales de los sitios de cultivo, pero muy diferente al de los Star Lords, ya que era más grande y con menos fallas. No se veían leyes que fluyeran. Parecían estar parados en el viejo universo. Su creación general también fue claramente diferente de la de los ascendentes, donde aún se podía detectar el aura de las leyes perfectas que fluyen y el poder del estado ascendente. Si los Star-Lords tienen mundos pequeños, los Ascendants tienen mundos grandes y los Celestiales tienen universos pequeños. Supin tuvo una epifanía al recordar cosas que había leído en algunos libros secretos. Quizás las entidades por encima del estado celestial habían creado universos reales. Entonces, ¿qué captaron los dioses ancestrales? ¿Listo?
La pregunta de Liu Xia lo tranquilizó. Enfocó su atención y asintió. Sí. Liu Xia no se contuvo una vez que recibió la confirmación. Un oscuro y abundante poder ascendente brotó de su cuerpo. Parecía como si hubiera un agujero negro destructivo en su pecho, que estaba a punto de consumir su cuerpo. Rayas oscuras aparecían en su piel clara, y el poder divino dorado fluía en esos circuitos. Su Ping gradualmente se sintió emocionado cuando su aura comenzó a extenderse, como si una bestia feroz se despertara dentro de él. Sin embargo, tal estímulo no lo asustó. Más bien, su sangre fluía más rápido, más allá de su control. Su corazón también latía rápido y sus poros se estaban abriendo. Su cuerpo estaba entrando gradualmente en modo de batalla debido a la oleada de energía. ¿Eh? Los agudos sentidos de Liu Xia notaron que algo andaba mal. Ella entrecerró los ojos y miró a Su Ping, solo para descubrir que sus ojos estaban tranquilos, con una pizca de emoción oculta. De repente se preguntó si era demasiado atractiva. Ya había ajustado su cuerpo a su satisfacción. Innumerables cultivadores de Ascendance la habían perseguido. Si los hubiera manipulado, ya habría reunido tanta riqueza como las 7 familias principales del universo. Cálmate. Liu Xia resopló pero ignoró la expresión grosera de Su Ping, ya que el favor ya se lo debía. Además, Su Ping era simplemente un Star-Lord. Era comprensible que él cayera en sus encantos. No fue su culpa. La abundante aura oscura cubrió completamente su cuerpo poco después. Su cuerpo luego se transformó y reveló lo que realmente era. Había picaduras aterradoras y agudas en su cabeza, que se extendían como cuernos. Todo su cuerpo estaba cubierto de rayas moradas y negras. Los huesos sobresalían de su clavícula como guadañas, y sus dedos se hicieron largos y afilados. Su armadura de energía había desaparecido, sustituida por una cubierta negra más suave que acentuaba sus senos y la hacía lucir sexy y seductora. Su Ping la miró fijamente, sintiéndose bastante emocionada. La constitución divina del hechicero, anteriormente suprimida por la antigua constitución de la deidad y la entidad del alma, casi estaba rompiendo las restricciones genéticas. Esta aura, es del mismo tipo. Según los ancianos del Cuervo Dorado, esta es una constitución antigua. Las criaturas que nacieron primero en el universo, mucho antes que los dioses, eran conocidas como hechiceros. Había todo tipo de criaturas míticas en la era de los hechiceros. La mutación de su constitución tiene que ver con los brujos. ¿El brazo que vio pertenecía a uno de ellos? Todo tipo de pensamientos dieron vueltas en la cabeza de Su Ping. Hubo una historia extremadamente larga en lo que respecta a la evolución de la vida. Por lo que sabía Su Ping, existía la era de las criaturas míticas, la era de los dioses, la era de las deidades y la era moderna, cuando se crearon todo tipo de técnicas. Tal vez pueda activar completamente mi constitución divina de hechicero si encuentro el brazo que ella mencionó. Los ojos de Su Ping brillaron de emoción. Una vez que su constitución estuviera funcionando por completo, sería capaz de captar el camino subyacente. Tal vez sería otro camino que le permitiría establecer un mundo pequeño. Anuncios de Put Future. Tú. Liu Xia miró a Su Ping y de alguna manera se sintió incómoda, a pesar de que había vivido incontables años. Incluso se sintió un poco tímida. Como resultado, casi ignoró el hecho de que Su Ping pudo soportar los efectos de su constitución. ¿Eh? Shen Wan todavía estaba concentrado en ellos y también notó el estado peculiar de Su Ping. Lo miró fijamente por un momento, y se sorprendió. ¿Un organismo del estado ascendente? Estaba muy sorprendido. Sabía que Su Ping estaba entre los mejores genios y, aún así, había subestimado a su discípulo. Un Star-Lord con un cuerpo de estado ascendente fue el primero para él. Aunque el poder del ascendente era débil, Shen Wan estaba seguro de que Su Ping tenía ese cuerpo. No es de extrañar que pudiera soportar la presión actual sin ser aplastado. ¿Hay algo más acerca de este discípulo que yo no sepa? Shen Wan estaba conmocionado y sin palabras, pensando que era una vergüenza como maestro. Nunca le enseñó mucho a Su Ping, y este último siguió abofeteándolo. El joven fue autodidacta. Se puso alerta al recordar la tienda detrás del niño, y sus ojos brillaron. Afortunadamente, después de todo, él era el maestro de Su Ping. Dada tal conexión, fue posible ponerse en contacto con el patrocinador de Su Ping. Liu Xia también notó la extraña condición de Su Ping en este momento, luego entrecerró los ojos en estado de shock. Poder del estado ascendente tu cuerpo es. El cuerpo de Su Ping también respondió al estímulo de su constitución, oscureciéndose por completo. Sus ojos también se volvieron negros, emitiendo un aura malvada. Se sentía como un abismo sin fondo. Sus ojos se abrieron.
Nunca había estado tan sorprendida en los 100.000 años anteriores. Él ya ha crecido. ¿Es por eso que tiene confianza? Liu Xia sabía que Su Ping sería capaz de usar los tesoros ascendentes con su cuerpo actual, y solo lo matarían a menos que fuera demasiado imprudente. Solo los mejores señores celestiales o celestiales podrían presentar peligro para su vida. Además, su cuerpo está emitiendo un aura. Es realmente familiar. Liu Xia gradualmente sintió que algo andaba terriblemente mal, y su sangre parecía estar hirviendo. Hubo un impulso inconsciente de acercarse a Su Ping. El aura similar proveniente del cuerpo de Su Ping parecía ser mucho más pura. No pudo evitar caminar hacia Su Ping. Se acercaban más y más. Su aura fue aún más estimulante para Su Ping a medida que la distancia se acortaba. Su Ping se despertó de un estado de aturdimiento y luego se dio cuenta de que su constitución divina del hechicero había sido activada. Ya no trató de ocultarlo, usándolo con toda su fuerza ya que ya había sido expuesto. Los rayos de luz circundantes parecían ser tragados. No solo eso, todas las sustancias y la energía también desaparecieron. La constitución divina del hechicero estaba transformando toda la energía en pura energía oscura. No esperaba que fueras una gran sorpresa. Liu Xia miró a Su Ping con una cara que mostraba emociones contradictorias. Recordó todos los milagros que había obrado el niño. Ella nunca había anticipado encontrar que él alcanzaría un cuerpo ascendente sin dejar de ser un Star-Lord. ¿Sabes dónde está el brazo que mencionaste en este momento? Preguntó Su Ping. Los ojos de Liu Xia brillaron. Tu constitución tiene el mismo aura que la mía, pero esa no es la constitución divina de la reencarnación. ¿Tu constitución también está relacionada con el cadáver antiguo? Esa es la única explicación posible. Ha sido congelado en el tesoro de mi amo. Si lo quieres, debes pedirle ayuda a tu maestro. Bueno. Su Ping asintió, creyendo que su maestro realmente ayudaría. Tu cuerpo. Los ojos de Liu Xia brillaron. No pudo evitar tocar el pecho de Su Ping, sintiéndose aún más cerca de él. Había una sensación de picazón en todo su cuerpo. Cierta voz gritaba dentro de su corazón, pidiéndole que se fusionara con el cuerpo y el aura de Su Ping. Su Ping se estremeció cuando el dedo de Liu Xia lo tocó. De repente sintió la fuerte necesidad de desgarrar a esa mujer y asimilarla a su cuerpo. Afortunadamente, la extraordinaria fuerza de voluntad que había desarrollado después de sus visitas a los sitios de cultivo había ayudado a frenar su creciente deseo. Respiró hondo y apretó los dientes. Será mejor que te mantengas a cierta distancia de mí. Liu Xia también controló sus pensamientos. Miró a Su Ping con expresión preocupada. Tu amo me debe un favor. Ahora te daré otro regalo. Su mano abandonó el cuerpo de Su Ping mientras hablaba. El vínculo especial entre ellos se cortó, pero la emoción era aún mayor que antes. Al momento siguiente, el poder oscuro surgió en su palma, convirtiéndose en una bola que rápidamente se estrelló contra el cuerpo de Su Ping. Anuncios de Put Future. Después de un boom, Su Ping sintió que su cabeza se quedó en blanco, luego sintió una emoción similar a haber visto la comida más deliciosa. Su cabeza estuvo fuera de control por un momento. Rugido. Su Ping rugió como un animal, pero Liu Xia ya había controlado su cuerpo y se alejó para entonces. Temía que haría algo vergonzoso si se quedaba demasiado cerca. Algún tipo de equilibrio parecía haberse roto en su cuerpo. Estaba rodeado por un poder oscuro, que se convirtió en una bola gigante. Su rugido se debilitó mientras estaba dentro de esa esfera de energía, aparentemente habiendo recuperado su autocontrol. Liu Xia lo miró y luego canceló el aire de su constitución. Salió del universo de Shenwan como una voluta de humo. Shenwan la miró fijamente cuando reapareció fuera de la esfera. Sus acciones confirmaron las expectativas de un señor celestial superior, habiéndose liberado fácilmente del universo de un celestial. Aunque no hablaba completamente en serio, todavía era bastante fácil para ella salir. ¿Qué le diste? Preguntó Shenwan. Lo que él quería. El enrojecimiento en el rostro de Liu Xia se desvaneció, volviendo gradualmente a su antiguo comportamiento frío. Ella le dijo a Shenwan, si eso es todo, me iré. Shenwan la miró y asintió. Gracias. Liu Xia asintió en silencio, luego voló de regreso al campo de batalla vacío. Una vez que Liu Xia regresó, todos se dieron cuenta de que acababa de abandonar el campo de batalla debido a la invitación de Shenwan. Shenwan invitó al segador nocturno en medio de este importante concurso, todo por el bien de su discípulo, y Kiluba le dio permiso. Parece que los tres celestiales piensan muy bien en el niño. No digas. Él es solo un Star-Lord en este momento. Seguramente se convertirá en un señor celestial al que admirar cuando ingrese al estado ascendente. Convertirse en un ascendente no es tan fácil.
Muchos genios permanecen atrapados en el cuello de botella toda su vida. Es difícil de contar. Habiendo dicho eso, todavía hay una gran oportunidad para que se abra paso. Los que son realmente persistentes son raros. No lo molestemos. Todos discutían, ninguno subestimaba a Supin, el Star-Lord en ascenso. Los jóvenes llevados allí para ver el concurso eran en su mayoría Star-Lords. Miraron la esfera oscura en la parte superior del reposabrazos del trono con expresiones conflictivas. Todos eran genios sin igual en el mundo exterior, pero Supin los había eclipsado a todos. ¿La brecha entre nosotros solo se hará más y más grande? Díaz dejó escapar un suspiro de impotencia, ya que hacía tiempo que había renunciado a la idea de alcanzar a Supin. Aún así, estaba celoso de ver los privilegios de este último. Shuai Qianou negó con la cabeza mientras alimentaba sentimientos complejos. Supin continuó su contemplación en un mundo puro y oscuro sobre el reposabrazos del celestial, mientras los señores celestiales luchaban en la distancia. Parecía estar en otro tiempo y espacio. Se siente como si estuviera en el ojo divino o los ríos de la deidad en los sitios de cultivo nuevamente. ¿Hay una puerta a otro mundo en el fondo de esta constitución? Supin se preguntó, luego sintió el intenso poder de la oscuridad. Estaba absolutamente despierto en ese momento. Todo tipo de entendimientos con respecto a la constitución divina del hechicero surgieron dentro de su cabeza. Supin tuvo una epifanía. Tal vez así es como se veía el universo al principio. Al mismo tiempo, en el campo de batalla vacío, un aura de espada brillante abrió un dominio rojo. El señor celestial Jianlan y un compañero de la familia Yuantian luchaban ferozmente, ambos igualmente fuertes. Ninguno de los dos pudo dividir su atención y cubrir sus dominios más, y simplemente centró toda su fuerza en atacar. Abuela. Lou Lanlin se sintió preocupada. Un señor celestial de su familia se ofreció a ayudarla a ver, para que pudiera ver la batalla. En otra parte, Kyuo se estaba comunicando telepáticamente con Night Reaper, que acababa de regresar al campo de batalla. ¿Qué te pidió Shenwan que hicieras por su joven discípulo? Maestro, su discípulo solicitó reunirse conmigo. Quería ver mi constitución. Liu Xia fue comunicativo sobre el asunto. Hizo una pausa por un momento y luego continuó. Shenwan me debe un favor ahora. También le di un regalo a su discípulo. Además, su discípulo ya es capaz de luchar por su cuenta en este momento. ¿Capaz de luchar por su cuenta? Así es. Él ya ha alcanzado un cuerpo de estado ascendente. Capítulo 1199. Evolución. ¿Un organismo del estado ascendente? Kyuo entrecerró los ojos, obligado a mirar en dirección a Shenwan. Luego vio el capullo negro dentro del pequeño universo en la parte superior del reposabrazos del trono. El pequeño sin duda había ganado algo más, y lo estaba asimilando en este momento. Es solo un Star-Lord que no tiene más de 100 años. Y, sin embargo, tiene un cuerpo de estado ascendente. ¿Ha invertido el anciano todos sus tesoros en el niño? El tiempo fluyó. Las batallas del Señor Celestial se volvieron cada vez más feroces. Solo quedaron 6 concursantes después de la segunda ronda de eliminación, incluidos los 3 primeros discípulos de Celestial, los líderes de Yuantian y Loulan, así como un señor celestial que era discípulo de Shukong, que había brillado durante 10,000 años en el pasado. El genio silencioso volvió a brillar en ese momento, haciendo que el público recordara su nombre. Yuan Tianzan no se preocupa por las damas, en absoluto. Ji Shueqing, Yulon, Chunyu y los demás fueron eliminados. Eventualmente regresaron a sus asientos. Ji Shueqing fue elegido por el antepasado de los Yuantan. A pesar de que ella era una de las mejores de los señores celestiales, el tipo era mucho más hábil. Ella sufrió una pérdida brutal. Incluso la técnica secreta en la que había trabajado durante años era absolutamente inútil. Es imposible asombrar a las tropas sin una fuerza sin igual. El hermano mayor Han dejó escapar un suave suspiro. Chunyu se quedó en silencio. Había sido derrotado por el discípulo de Shukong, el genio cuyo nombre se había extendido por todo el universo 60.000 años antes. Era mayor que el chico en términos de edad. Este último fue imparable cuando se levantó. El genio consolidó aún más su brillantez con el paso del tiempo, volviéndose aún más fuerte. Ser derrotado por un joven nunca había pasado por su mente. Ambos eran genios sin igual. Alguien los había comparado una vez, y sus logros eran similares. Sin embargo, era obvio cuál de ellos era mejor una vez que sus talentos fueron probados en la batalla. El perdedor no se aflojó a lo largo de los años. Era solo que su rival había estado avanzando demasiado rápido.
Inconscientemente miró a un lado y notó el asiento vacío, luego finalmente recordó algo y miró al lado de su maestro para encontrar la esfera negra. Tal vez su hermano menor fue el único capaz de alcanzar a ese genio en decenas de miles de años. ¿Por qué nuestro hermano menor Su fue a ver al maestro? Yulon ya se había recuperado de su derrota. Había sido consciente de que su oponente era realmente fuerte. Su única opción era ir al máximo. Ganar realmente habría sido emocionante y, sin embargo, completamente comprensible si perdiera. Independientemente de su diligencia cuando se trataba de entrenar, el otro tipo era claramente más fuerte. El maestro probablemente abrió la vista de nuestro hermano menor, temiendo que el tipo no pudiera ver tus batallas con claridad. No deberías haber cubierto tus batallas, dijo Zufeng encogiéndose de hombros. Ji Xueqin suspiró. A nuestro maestro realmente le gusta el hermano menor. No tuvimos ese trato. No se puede evitar, nuestro hermano menor es demasiado talentoso. Probablemente ni siquiera el hermano menor Liu Xin pueda compararse con él. Sí. El resto de los mayores de Suping se sintieron en conflicto. Estaban más o menos celosos, pero no enojados. Después de todo, todos habían visto el talento del joven y sabían que no podrían haber hecho lo mismo a esa edad y nivel. Todo se debió a la técnica única de Suping para cultivar múltiples mundos pequeños. Además, él era el único que tenía la técnica secreta en este momento. El hermano mayor es el único de nuestro grupo que sigue compitiendo. Me pregunto si podrá llegar hasta el final. Sentí que tenía más cartas de triunfo durante la pelea entre Yuan Tianchen y yo. Desafortunadamente, no pude obligarlo a revelarlos, dijo Ji Xueqin con el ceño fruncido. De hecho, estaba preocupada. El comandante del ejército era de suma importancia y tan poderoso como un experto celestial en cierto modo. Si alguien de otra zona estelar ganara el puesto, probablemente asignaría las batallas difíciles a la zona estelar dorada en el futuro. Es decir, era imposible discutir sobre la decisión tomada, a menos que sus acciones se volvieran demasiado escandalosas. La zona estrella dorada habría tenido que soportar la pérdida. El antepasado de los Loulan no es de ninguna manera simple. Creo que el señor celestial Tianye ha llegado a sus límites bajo el mando de Shu Kong, a pesar de que solo se ha cultivado durante 60,000 años. Probablemente sea la persona con más probabilidades de ascender al estado celestial en los próximos 10.000 años. Mira a esos genios. Si tuviera que olvidar mis logros pasados, me consideraría mediocre. Todos esos discípulos se sintieron preocupados. Anuncios de Put Future. El segador nocturno y nuestro primer hermano mayor son enemigos mortales. Probablemente van a pelear en la próxima ronda, dijo el hermano mayor An. No necesariamente. Ella acaba de ser invitada a hablar con el maestro y el hermano menor Su, y así lo hicieron durante un buen rato. Quizás vaya por un rival más débil en la próxima ronda. Dijo Zufeng. Ji Xueqin y los demás se sorprendieron. El segador nocturno salió a hablar. ¿Por qué? ¿Cómo podríamos saberlo? Supongo que tiene que ver con nuestro hermano menor. De todos modos, nuestro junior ha estado entrenando desde que terminó su conversación. Aparentemente aprendió algo, dijo el señor celestial de quinto rango. Ji Xueqin, Chunyu y los demás se sintieron desconcertados cuando miraron en dirección a Suping. Todos sabían que a Shen Wan le gustaba este último, pero ir tan lejos como para invitar a Night Reaper para que le diera consejos fue completamente inesperado. Otra ronda de eliminación tuvo lugar mientras discutían. El segador nocturno volvió a elegir primero. Se había perdido una de las batallas mientras hablaba con Suping. Sin embargo, su amo había hecho una grabación y la reprodujo durante el descanso. Liu Xia se acercó a Son Yuan mientras todos miraban. Son Yuan no pudo evitar poner una sonrisa amarga, sabiendo que estaba destinado a suceder. Nosotros. Espero que puedas pasar a la siguiente ronda, dijo Liu Xia con indiferencia, no me decepciones. Son Yuan se sintió aturdido. Al momento siguiente, Liu Xia pasó junto a él para encontrarse con el antepasado de los Loulan. Ella dijo casualmente. Fuiste malo con mi hermano menor hace un momento. Lo vengaré. El anciano se quedó atónito por un momento, pero luego dijo con una sonrisa. Las lesiones son inevitables durante la práctica. ¿Quieres elegirme? Empecemos entonces. Liu Xia se dio cuenta de que no quería hacer de ella un enemigo. Su respuesta fue un asentimiento. Su batalla comenzó justo después de que todos retrocedieran. Ninguno de ellos tuvo tiempo de esconder sus cartas de triunfo en este momento. Fue una competencia de alto rendimiento desde el principio. Dominios, constituciones, leyes, técnicas secretas y mascotas de batalla. Sacaron todas las paradas, lanzando ataques impactantes. 10 mascotas del estado ascendente. ¡Ay Dios mío!
Un dragón ancestral. El Fénix de Fuego Negro. Son las mejores bestias demoníacas con líneas de sangre del estado celestial. El antepasado de Loulan es aún más increíble. Ese dragón de llamas del vacío es incluso más feroz que el ancestral. Por desgracia, ninguno de ellos ha alcanzado su estado máximo todavía. ¿Es eso lo que tienen los mejores señores celestiales? Podrían habernos aplastado solo con mascotas. Todos los ascendentes en la audiencia se sorprendieron. Todos eran expertos y maestros en los territorios que supervisaban. Sin embargo, las mascotas de batalla de los dos contendientes eran más fuertes que cualquier cultivador en la audiencia. Hablando honestamente, incluso la comida que comían era inferior al sustento de las mascotas. Por supuesto, ni siquiera sus excreciones eran comparables a las que salían de esas mascotas. Como era de esperar de una de las 7 familias más grandes del universo. Tienen muchos tesoros. Hishuekin miró el campo de batalla con sentimientos encontrados. Esas son algunas de las mejores y más raras mascotas. 5 de ellos se consideran de tipo mítico. Cualquiera de ellos provocaría una tormenta de sangre en el mundo exterior. Las principales mascotas raras de la Federación tenían otro nombre, además del relacionado con su nivel. Las mascotas celestiales se conocían colectivamente como mascotas míticas. Las mascotas con linaje ascendiente superior se conocían como mascotas legendarias. Las mascotas menores no tenían nombres especiales. Simplemente fueron categorizados como mascotas ascendantes Star-Lord. Incluso los celestiales pelearían por una mascota mítica. Actualmente había 5 mascotas míticas entre todas las mascotas convocadas por el antepasado de Loulan. Estaba claro que el tipo había adquirido esas mascotas de formas desconocidas. Las criaturas ya se habían convertido en adultos, pero no pudieron alcanzar la cima de sus líneas de sangre debido a la limitación del hombre en relación con su propio nivel. Los ascendientes no podían invocar mascotas por encima de su nivel. De hecho, a pesar de que los Star-Lords solo podían aspirar a tener mascotas de un nivel más alto que ellos, ninguno de ellos se atrevió a usar mascotas ascendentes, todo porque no pudieron reprimirlas. Su única opción era usar mascotas ascendant, que habían sido domesticadas y controladas. Anuncios de Put Future. Sin embargo, tales criaturas podrían simplemente compararse con las bestias ascendentes normales, siendo solo un poco más fuertes que los Star-Lords. Algunos de los mejores Star-Lords eran capaces de lidiar con tales mascotas. Para aquellos en el nivel ascendente y más allá, solo podían establecer contratos con mascotas en su nivel. Night Reaper tampoco está mal. Tiene 4 mascotas míticas y sus otras mascotas son todas legendarias. Es increíble. Probablemente crecerá tan fuerte como otros celestiales cuando alcance su nivel, comentó Yulon con asombro. Solo tenía una mascota mítica, por lo que no podía sentir más envidia. Es imposible saber quién tiene más cartas de triunfo hasta el último momento. Hishuekin también estaba bastante celoso. Ella solo había conseguido 2 mascotas míticas a un gran costo, después de tantos años. Uno de ellos casi consigue que la maten. El campo de batalla se volvió caótico cuando las mascotas emergieron una tras otra. El bombardeo de técnicas secretas, matrices usando mascotas y la combinación de técnicas secretas fueron demasiado para el campo de batalla del vacío, que parecía estar a punto de explotar. Las mascotas de Night Reaper no son tan buenas como las de su oponente, pero su fuerza es obviamente mejor que la del antepasado de los Loulan. El dominio del sueño eterno es verdaderamente aterrador. Si Liu Xia fuera una mascota, probablemente se convertiría en una mascota mítica superior. Todo el público estaba asombrado. A pesar de que sus mascotas eran raras y duras, lo que era realmente aterrador eran las 2 partes que luchaban en ese momento. La segadora nocturna había suprimido a una mascota mítica con su propia fuerza. No todas las mascotas míticas eran tan fuertes al medir su poder frente a frente. Las mascotas de Liu Xia ya habían crecido hasta sus límites. Esto se debió a que Liu Xia estaba atrapado en el cuello de botella justo antes del estado ascendente, y ellos también. Aunque habían llegado a sus límites, no eran tan fuertes como Liu Xia. Hubo ruidos retumbantes. Algunas mascotas pronto resultaron heridas y tuvieron que dejar de fumar. The Night Reaper también reveló su verdadero poder. Todo se estaba marchitando bajo su dominio de oscuridad eterna. 5 de las mascotas que ayudaron al antepasado de Loulan se durmieron al instante y sus cuerpos comenzaron a descomponerse a un ritmo acelerado. La ilusión de Night Reaper apareció junto a las mascotas dormidas. Usó su guadaña para cortar y sacar las almas de las mascotas de sus cuerpos con su guadaña. Era una técnica del alma. El antepasado de Loulan también realizó una antigua técnica secreta.
Se volvió tan fuerte como una estatua y permaneció indestructible, a pesar de que las mascotas de Liu Xia lo atacaban constantemente. Él cargó contra ella. Sin embargo, había heridas que cubrían el duro cuerpo del anciano, recibidas de la hoja afilada de Liu Xia. Él, por otro lado, tuvo problemas para mantenerse al día con Liu Xia. Incluso si la alcanzaba, ella desaparecería impredeciblemente como el humo. Escuché que Night Reaper había entrado una vez en el inframundo. ¿Es esa la técnica secreta que aprendió? Es súper efectivo contra el anciano de los Loulan. El antepasado de Loulan ya es increíblemente fuerte. Aún así, se parece a Liu Xia, pero todo se ha alineado para que Liu Xia gane. Lo has hecho bastante bien. Su hermano mayor An y Chun Yu estaban observando en silencio. Ambos serían derrotados en la segunda ronda. Siendo los mejores lores celestiales, se apresuraron a decir que el anciano estaba perdiendo. Era imposible para él cambiar las cosas, a menos que hubiera otras cartas de triunfo. La batalla terminó, 10 minutos después. Tal como se esperaba, Liu Xia fue el ganador final, y el antepasado de Loulan evitó usar medidas desesperadas. Ser parte de una de las 7 familias más grandes también significaba que había demasiadas responsabilidades sobre sus hombros. Quizás ganar no era su intención original, sino mostrar la fortaleza de su familia. Nadie sabía exactamente qué estaba haciendo. En cualquier caso, toda la audiencia compartió pensamientos similares después de ver la batalla. Era mejor no cruzarse con el segador nocturno. Del mismo modo, era mejor no cruzar los Loulan tampoco. Escuché que la familia Loulan una vez exploró un dominio antiguo y encontró una técnica sin igual. Aún así, nunca vi a su antepasado usarlo durante la pelea, dijo Yulon en voz baja cuando terminó la batalla. Chun Yu dijo con un tono pacífico. A veces, una técnica que no se usa es más efectiva que la que se usa. Ji Xueqin suspiró. ¡Qué vergüenza! No ayudó a nuestro primer hermano mayor a probar los límites de Liu Xia. Creo que todavía está escondiendo algo. Todo el mundo estaba en silencio, con sentimientos complejos flotando. La siguiente batalla comenzó poco después. Su mayor, Song Yuan, eligió a Yuan Tianzan, el antepasado de los Yuantian. Su razonamiento también era simple. Quería vengar a la hermana menor Ji Xueqin. Su batalla fue igual de feroz. Convocaron a tantas mascotas como el anciano de Loulan. Aunque había muy pocas mascotas míticas en todo el universo, algunas habían nacido durante la larga historia de la Federación y la mayoría estaban controladas por los celestiales y sus subordinados. Tener tales mascotas equivalía a un desastre para la gente normal, lo que a menudo les causaba la muerte. Mientras la feroz batalla se desarrollaba en el campo de batalla vacío, la esfera negra giraba silenciosamente en el reposabrazos del trono. La niebla negra en la superficie se desvaneció, revelando la figura interior.